Estimados colegas, continuando entonces con las clases programadas en esta interacción que tenemos a través de la empresa Servimagen 2010 Compañía Anónima acerca de las nociones básicas en tomografía computarizada y la manera de realizar los diferentes estudios que se nos pueden presentar en una unidad de tomografía en nuestra jornada laboral diariamente. Como ha sido la tónica de las clases anteriores, vamos a explicarlo relativamente sencillo para que sea de fácil entendimiento, comprendiendo nosotros que la intención de este curso, su intención primaria, es la de dar las herramientas necesarias a todos aquellos participantes que se encuentran realizando este taller, eh, las herramientas necesarias para poder enfrentar o poder desempeñarse al momento que le corresponda, tener el conocimiento básico, fundamental para poder ejercer en el área de la tomografía. Nos toca hoy hablar acerca de la tomografía de tórax. La tomografía de tórax es un estudio imagenológico que se realiza en la caja torácica, en la que principalmente se evalúan los pulmones, el mediastino, los arcos costales y todas las estructuras que se encuentran en la cavidad torácica. Unas indicaciones para realizar una tomografía de tórax. Bueno, tenemos la infección respiratoria baja, como lo dice allí, paciente fumador crónico, asma, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, patrón intersticial difuso, nódulo calcificado. En estos casos se debe hacer una tomografía de alta resolución. En caso de cáncer, LOE, ensanchamiento mediastinal, linfoma, se debe hacer una tomografía de alta resolución con contraste. En este caso, unos 50 cc de contraste iodado y puede ser, como lo dije anteriormente en las otras clases, con el inyector. También puedes hacerlo con delay. Y todo esto va a depender del equipo con el que estés trabajando y con los recursos que cuentes al momento de realizar los estudios. En caso de aneurisma de aorta torácica, tromboembolismo pulmonar, arteriografía de aorta torácica, se debe hacer un TAC de tórax, una tomografía de tórax de alta resolución y hacer reconstrucciones tridimensionales. Y en este caso se deben administrar unos 100 mililitros de contraste iodado hidrosoluble y se puede usar, puedes hacerlo con delay, con la jeringa o con el inyector. Ok, aquí tenemos algunas imágenes que nos indican o que nos refuerzan lo que venimos diciendo con respecto a las indicaciones. Engrosamiento de la pleura, evaluación del parénquima pulmonar en cualquiera de sus diversas patologías, neumotórax, tal como se ve aquí, esta bolsita de aire que se ve aquí. Fíjense que el parénquima pulmonar se ve colapsado, aquí también, de este lado, vamos a buscarlo, ok, en la parte inferior del pulmón derecho. Politraumatismo torácico, pacientes que tengan un politraumatismo torácico se les indica porque generalmente puede haber una fractura de arco costal que pudiera haber perforado el pulmón y pudiera haber hemotórax, entre otras complicaciones, contusión. Contraindicaciones, bueno, en caso de embarazo, siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la paciente. El riesgo de la vida de la paciente, si la vida de la paciente está en riesgo y amerita la tomografía para un diagnóstico, entonces con las medidas de protección adecuadas se puede realizar. Pacientes con insuficiencia renal en caso de que se le tenga que administrar contraste yodado. Y por supuesto en caso de que se le tenga que administrar contraste yodado, si el paciente es alérgico, en este caso no está contraindicada la tomografía, sino eh, la, eh, la colocación del contraste endovenoso. Ok, tenemos al paciente, lo recibimos, colocamos, llenamos en la encuesta, como lo dijimos en la clase anterior. Entonces
lo mandamos a pasar al servicio, a la sala, que se quite si es femenino, la blusa, sostén, cadenas, zarcillos, todo lo que pueda interferir con la imagen, y se debe colocar una batica con la abertura hacia atrás, ¿correcto? El paciente entonces nos espera allí, venimos al panel de control, o mejor dicho, el paciente está con el personal auxiliar de enfermería y nosotros estamos en el panel de control, y esta es la pantalla de un equipo Philips Brilliance de 6 cortes. Bueno, fíjense lo que yo les he estado diciendo, lo sencillo que es. Lo primero que tú vas a hacer aquí es, lo primero que vas a hacer es decirle al equipo en tu diálogo con él, en tu diálogo permanente con el equipo, para que él te responda, tú le vas a decir que vas a realizar un nuevo estudio. Fíjate lo que dice aquí. Aquí está clarito, ¿eh? Dice Start Study, es decir, iniciar estudio. Si tú le das clic allí, inmediatamente se te despliega este formato. Este formato, como les dije anteriormente, tú vas a colocar los datos del paciente. Fíjate lo que dice aquí, está en inglés. Identificación del paciente, el número de cédula utilizamos nosotros, el número de identificación nacional. Primer, eh, bueno, aquí dice segundo nombre, ¿no? Y aquí dice primer nombre. Sin embargo, fíjense lo que yo hago aquí. Yo coloco nombre, apellido y edad al lado del apellido. Y me sale en el formato, me queda muy bien. Lo importante es que sepas que es identificación del paciente, podemos poner la cédula o una secuencia interna que lleva la institución, no hay problema con eso. Aquí tenemos nombre y apellido y listo. Aquí debemos colocar el sexo, aquí tenemos masculino, femenino, otros. ¿Ok? Tenemos para colocar la fecha de nacimiento, años, si es un niño, si es un bebé, si es un niño o es un adulto. Aquí podemos poner, es opcional, el peso del paciente. ¿Qué otra cosa dice aquí? Ah, bueno, el lenguaje de la voz, porque el equipo tú le puedes grabar los comandos de voz. Por ejemplo, tome aire y sosténgalo, no respire. Esa voz la puedes tú grabar y la puedes grabar con tu comando de voz a tu manera, pues como tú te expreses. Y entonces está aquí. Los equipos lo traen también predeterminado, por eso él te pregunta, ¿tú quieres que tenga comando de voz y en qué idioma lo quieres? En inglés, en este caso estamos en Latinoamérica y colocamos en español. Lo cierto es que eso es lo básico para que tú puedas entonces iniciar el estudio. Luego vienes acá. Como les decía ayer, tú le das clic a esta flechita que está aquí y se te va a desplegar todas estas opciones de posicionamiento del paciente. Todos en decúbito, como dice allí. Tienes decúbito supino de pie hacia el gantry, decúbito supino de cabeza hacia el gantry, decúbito prono de cabeza hacia el gantry, decúbito supino de pie hacia el gantry y decúbito prono de último de pie hacia el gantry. Tú seleccionas cuál tú quieras hacer. En este caso, nosotros hacemos los tórax en decúbito supino de pie hacia el gantry. ¿Ok? Una vez que seleccionamos eso, en esta otra opción que está aquí, se coloca el nombre del procedimiento, en este caso TC de tórax, y al final de cuentas, aquí abajito, no sé si se ve bien, aquí en la parte de abajo, el comando no me llega para señalarlo, pero en la parte inferior allí pueden ver una flechita. Esa flechita, una vez que tú llenas el formato y seleccionas el posicionamiento del paciente, ella ahorita está inactiva, pero una vez lleno eso, ella se activa y dice algo como página siguiente, algo así. Tú le das clic, fíjense lo difícil, ¿no? Le das clic a esa flechita e inmediatamente esa flechita, al tú darle clic, te va a mandar a este comando que es la página siguiente. Te va a mandar inmediatamente a este comando, que es esta figura anatómica en la cual tú vas a seleccionar qué estudio vas a realizar. En el caso nuestro, nosotros vamos a realizar tórax. Entonces tú seleccionas, le das clic sobre el tórax. Si fueses a hacer cráneo, le das clic sobre el cráneo. Inmediatamente, fíjense, ¿no? Fíjense los pasos, pasito a pasito. Y generalmente este es un Philips con el que le estoy explicando. Pero el General Electric,
el Siemens, el Toshiba, todos son iguales, solo que, bueno, que tienen su muñequito, su figura anatómica es diferente, pero todo el principio es el mismo. Ok. Si fuésemos a hacer abdomen pelvis, igual, ¿no? Si fuésemos a hacer columna, fíjense, ¿no? Aquí tenemos todas esas opciones. Extremidades, abdomen, pelvis. Una vez que tú le das clic allí, se despliega una serie de protocolos que entonces tú vas a escoger dependiendo el estudio que vayas a realizar, pues. Fíjense, el posicionamiento, como yo les decía, es de cúbito supino de pie hacia el gantry. Eso tiene una, una explicación, el por qué. Y es que tú desde el comando, el paciente queda con la cabeza de este lado, con su cráneo de este lado, con su parte superior del cuerpo de este lado del gantry, el cual generalmente está visible al operador, en este caso a nosotros los profesionales de la radioimagenología, que operamos los equipos. Bueno, el paciente queda, en caso de alguna reacción alérgica, de alguna situación con el paciente, tú lo puedes controlar con tu visión. Y esa es la intención del por cual él debe ir de cúbito supino de pie hacia el gantry. Así como se muestra aquí. Este es el equipo del comando que les estaba mostrando. Este es un Philips Brilliance de 6 cortes. ¿Ok? En este caso tenemos un inyector allí que se muestra de un solo cabezal que se inyecta directamente con el contraste. Una de nuestras ex alumnas haciendo pasantías con nosotros en esa oportunidad. Y bueno, una vez posicionado al paciente, como lo mostramos acá, de cúbito supino de pie hacia el gantry, centramos y hacemos nuestra, déjame mostrar aquí esta imagen. Ok, en esta imagen el paciente está centrado, ¿eh? No sé si logran ver que hay un láser en la línea sagital media que corta en la línea que corta el cuerpo en coronal, y hay otro en la línea sagital media, que es esta que está aquí. Este me define la altura, a qué altura lo voy a centrar, y debo colocarlo al centro de la anatomía del paciente. Y este láser va en el centro de la línea sagital media, pues que lo corte por toda la mitad. Y bueno, entonces una vez que él está allí, es cuando procedemos a disparar y hacer lo que conocemos, que ya les he explicado, como topograma o piloto, el cual es esta figura que está acá, esta figura, en la cual vamos, ¿qué hacemos nosotros en esta figura? En esta figura no, en esta primera imagen en postero anterior que realizamos del tórax. Bueno, definir los cortes desde dónde hasta dónde van a ir, además de definir el tamaño del campo de visión, como se los he explicado anteriormente. Muy bien, aquí tenemos entonces la demostración. Primer corte, 1 centímetro por encima del ápice pulmonar, entre C7 y D1. El último corte hasta polo superior del riñón o glándulas suprarrenales. Es decir, que los cortes van desde C7 hasta glándula suprarrenal. La tomografía de tórax, los cortes deben ir desde C7 hasta glándula suprarrenal. No se les olvide eso. Aquí tenemos la planificación. Tenemos nuestro topograma y esta imagen que vemos aquí con las bandas azules. Así se planifica en un Philips. Tú puedes entonces agarrar por aquí en un extremo y abrir el campo de visión. O en este caso, puedes agarrarlo de este extremo y abrir el campo de visión. Puedes agarrarlo aquí arriba y cerrar o abrir el campo de visión. Eso te delimita desde dónde hasta dónde vas a hacer los cortes. Muy bien. Una vez que entonces disparas, le dices al equipo que tú aceptas esto, aceptar, y en el teclado tienes una tecla que dice Start Scan, que significa iniciar cortes. Cuando tú le das Start Scan, él comienza a adquirir las imágenes. Él hace la tomografía y tienes la data cruda, lo que se llama la data cruda, que son todas las imágenes milimétricas según lo que planificaste. Luego esas imágenes tú las puedes reconstruir entre los diferentes planos. Puedes tener allí plano coronal, sagital y axial, que es esta imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos entonces una reconstrucción en coronal, y una vez yo teniendo esa reconstrucción coronal, planifico lo que se conoce como un reformateo y le hago cortes por encima de ese tipo de información
de esa información que tengo allí le hago cortes de acuerdo a los parámetros que yo le indique, que yo mismo maneje, y entonces hago reformateos, que no es más que la reconstrucción de la imagen en los diferentes planos. Y así debería ser más o menos el resultado final. Es importante resaltar que en la tomografía de tórax se debe mostrar, cuando va a tener la presentación final, se debe mostrar en dos ventanas básicas, que son las ventanas de mediastino y la ventana pulmonar. ¿Qué es la ventana? Las ventanas son las diferentes tonalidades o densidades en las que vamos a representar la imagen. Existen tres ventanas fundamentales, que son la ventana de mediastino, la ventana ósea y la ventana pulmonar. Ya vamos a ver un ejemplo de esos tres tipos de ventanas. ¿Cuáles son los parámetros técnicos para realizar una tomografía de tórax? Recuerden lo que hemos hablado en estos días y que hemos aclarado en algunas preguntas que han hecho algunos de los participantes, que hay un protocolo específico. Bueno, hay el alcance de los cortes que, por ejemplo, debe ser desde C7 hasta polo superior del riñón. Eso es universal para cualquier equipo, no importa si es de un corte o de 320 cortes. Eso debe ser así. Pero ¿qué va a variar? La técnica dependiendo la cantidad de cortes que tenga tu equipo. Por ejemplo, este es un protocolo con un equipo de 6 cortes, ¿no? Por eso que dice 6x3, la colimación. La resolución estándar, eso es un filtro que se utiliza. Hay filtros, ¿no? Filtros óseos, filtro de partes blandas y un filtro de parénquima. Bueno, tienen diferentes nombres. Entonces, la resolución debe ser como un filtro estándar, la colimación de 6x3, un pitch. Recuerde que el pitch es el de la velocidad de desplazamiento de la mesa de 0.9 milímetros. Un index, el index es la distancia que hay entre un corte y otro, 5 milímetros, y el thickness, que es el grosor de corte, es de 5 milímetros. Es decir, que la tomografía de tórax debe realizarse con 5,5. Cuando hablamos de 5,5 nos estamos refiriendo a 5 de grosor y a 5 de distancia entre un corte y otro. Rotación time, o sea, el tiempo de rotación del tubo en dar 360 grados en un giro, pues por un giro. El tiempo de rotación debe ser de 0,75 segundos, y el KB y el MAS generalmente son automáticos. La adquisición helicoidal. Y aquí lo que les hablaba de la ventana. Fíjense cómo se visualiza en ventana pulmonar. La ventana pulmonar nos permite evaluar muy bien el parénquima pulmonar. Sin embargo, fíjense que la parte es blanda, la parte del mediastino, el corazón, la columna, la grasa, eso no se evalúa, porque se evalúa muy bien es el parénquima pulmonar. En esta ventana no se evalúa todas las estructuras que yo les dije. Sin embargo, esta es la ventana de mediastino, en la cual se evalúa precisamente el mediastino, los grandes vasos, la grasa periférica, y podemos ver por lo menos las estructuras óseas, aunque no es la ventana para evaluar hueso, pero no evaluamos de buena manera el parénquima pulmonar. Y tenemos por último esta ventana, la final que está aquí, que es ventana ósea, en la cual se evalúa muy bien el hueso, pero no evaluamos partes blandas ni parénquima pulmonar. ¿Cuándo utilizamos la ventana ósea? Cuando hay un paciente politraumatizado que amerite que evaluemos los arcos costales y las estructuras óseas de la cavidad torácica. Fíjense cómo se visualiza entonces en una vista axial y en una reconstrucción multiplanar en el plano coronal del tórax en ventana para pulmón, en ventana pulmonar. Espectacular. Qué detalle. Aquí tenemos una muestra de lo que es la ventana ósea, cómo se evalúa. Aquí tenemos una reconstrucción tridimensional en la que se evalúa fracturas de varios arcos costales. Aquí tenemos una reconstrucción en oblicua, MPR oblicua, en la cual le damos grosor y se pueden visualizar los arcos costales de esta manera. Y esta al igual es reconstrucción tridimensional en la que podemos ver varias fracturas de los arcos costales. En un traumatismo de tórax nos podemos encontrar con diferentes patologías. Aquí tenemos, por ejemplo, esto pareciera ser un lipoma.
Esto que estamos viendo aquí es un hemotórax, que es sangre en la base de este pulmón, en la parte inferior de este pulmón. Y aquí tenemos un neumotórax. ¿Cómo lo evaluamos? Fíjense cómo se ve aquí negrito todo esto, porque el parénquima pulmonar está colapsado y aquí hay, ¿qué es neumotórax? Aire libre en la cavidad torácica. Aquí tenemos cómo se visualiza un enfisema. El paciente tuvo seguramente fractura de arco costal que le perforó un pulmón. El aire pulmonar sale hacia tejido celular subcutáneo y se distribuye. Aquí como se ve, miren cómo se ven bolsitas negras dentro de la piel. Eso es enfisema pulmonar por un traumatismo o pudiera ser también por una punción torácica en la colocación de un tubo de tórax para drenar. Aquí podemos ver el diafragma suspendido. Aquí, esto negrito que está aquí es el pulmón derecho. Aquí no vemos pulmón. ¿Por qué? Porque está elevado el diafragma, sin embargo, fíjate cómo vemos colon. Esto es colon. Está metido hacia la cavidad torácica. Este es cuando el diafragma es un diafragma suspendido. Y aquí tenemos una contusión pulmonar en ventana pulmonar. Fíjense, esto que está aquí es una contusión. El paciente recibió un fuerte golpe y esto es lo que manifiesta radiológicamente a través de la tomografía. Pudiéramos también conseguir nódulos pulmonares. Nódulos pulmonares, ya les voy a mostrar las imágenes. Fíjense, bueno, ahí vamos, ok. Fíjense cómo se visualiza en esta reconstrucción que está aquí. Esta es una reconstrucción, que esos son software que tienen el equipo, diferentes software que te permite hacer reconstrucción de la vía aérea. Fíjate cómo se visualiza la bifurcación de la carina, la tráquea. Y esto rojito que está aquí es un nódulo. Miren cómo ven todo eso es gracias a la tomografía helicoidal. Adquieres toda la información de esa zona y la puedes reconstruir con los software que traen los diferentes equipos. Puedes hacer reconstrucciones tridimensionales, vasculares y todo esto. Aquí lo podemos ver en un corte axial, un nódulo pulmonar. Aquí está. De hecho, los equipos traen una aplicación, por llamarlo de esa manera, que te puede reconstruir nódulos, te puede identificar, cuantificar cuántos nódulos puedes tener allí, su ubicación, el tamaño, etcétera. Fíjense cómo podemos visualizar en este paciente en una reconstrucción coronal en MIP, máxima intensidad de proyección, que es para reconstrucciones vasculares principalmente, pero sin embargo, fíjense cómo se visualiza bien los nódulos. Y en este corte axial, bueno, tórax multinodular. La tomografía de tórax no solamente se hace para todos los casos que hemos visto. Últimamente, con el azote que tiene la humanidad con el COVID-19, la tomografía axial computarizada de alta resolución se ha tomado como herramienta para, en los días posteriores al contagio, poder aplicarla y confirmar el diagnóstico acerca del COVID-19. Por supuesto que el hisopado es la prueba por excelencia, además que del PCR. Sin embargo, radiológicamente es cuando comenzamos a ver complicaciones a nivel del tórax o para evitar posibles complicaciones por un diagnóstico tardío de una neumonía, la herramienta efectiva que está utilizando la humanidad hoy en día es la tomografía. Aquí podemos visualizar algunas imágenes. Este es un paciente que se está comenzando con las lesiones, ¿no? Aquí se puede visualizar, igual que en este plano coronal. Fíjense acá cómo se ve en la parte inferior la imagen típica de vidrio especulado, que lo llaman. Y mira cómo se ve aquí. Vamos a ver estas otras imágenes. Mira la flechita que nos indica todo esto. Míralo. Este es un paciente que, bueno, aquí está la neumonía instalada por COVID-19. Así se visualiza la tomografía de tórax en pacientes que tienen el COVID-19 y que está tomando la parte pulmonar y que pudiera llegar a complicaciones si no se trata a tiempo y con el tratamiento adecuado. Bueno, también podemos hacer angiotomografía de tórax para visualizar las arterias pulmonares, principalmente descartando el tromboembolismo pulmonar, que es una situación clínica patológica desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo.
De ello resulta un defecto de oxígeno pulmonar y el paciente obviamente puede llevarlo a la muerte. Cuando está indicado, bueno, se requiere una orden médica. Este examen requiere de uso de medios de contraste intravenoso, obviamente. So- Cuando se sospecha de tromboembolismo pulmonar, generalmente en pacientes que han estado inmovilizados por tiempos largos. Contraindicaciones, alergia a medios de contraste. En caso de embarazo, ya explicamos las causas. Alguna condición de discapacidad que no permita la realización del estudio, más sin embargo eso no es una contraindicación, sino que pudiera ser una limitante para la realización del mismo. Muy bien, bueno, esto es la anatomía del corazón. Tiene su aorta y su vena cava, ventrículo y aurícula, sus arterias coronarias, izquierda y derecha, y tenemos la visualización de cómo salen las arterias pulmonares desde el corazón y se dirigen, se bifurcan y va una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo, para irrigar de buena manera todo lo que es el pulmón. Aquí lo dice muy bien, aquí dice, arterias pulmonares se inicia en el ventrículo derecho del corazón y luego se divide en dos para dirigirse a cada pulmón, donde se divide en numerosas ramificaciones. Y son las encargadas de irrigar toda esa estructura anatómica. Luego del posicionamiento del paciente, se realiza el topograma, como lo hemos estudiado en todos los estudios de tomografía, así va a ser. Usted va a hacer el posicionamiento, mete los datos del paciente, como ya vimos, facilito, hace el primer disparo, va a hacer el topograma, y una vez que usted tiene el topograma, fíjense ustedes cómo se planifican los cortes, que deben ir desde C7 hasta glándula suprarrenal. Aquí podemos visualizar bien en estas banditas verdes que se ven aquí. Muy bien. Una vez que obtengo esas imágenes, hago reformateo. Mire cómo tengo aquí ya la tomografía de tórax hecha y hago reformateo en base a esas imágenes. Recuerden que el reformateo es la reconstrucción en los diferentes planos de las imágenes del tórax. Aquí nos dice que a través de una vía intravenosa central se administra el contraste yodado. Aquí tenemos el inyector, colocar el SmartPreg o bolus tracking en la aorta descendente. Este consiste en cortes continuos de 3 o 4 milímetros de espesor en dirección craneocaudal. ¿Qué es lo que se busca allí? Bueno, buscamos esto, bien, vean, ya les voy a mostrar las imágenes bien. Ok, vamos a agrandar un poquito. Esta es una reconstrucción tridimensional de una angiotomografía de tóraco abdominal, en la que se visualiza toda la aorta, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción en el plano axial, donde se muestra, recuerda que les dije que aquí nace del ventrículo, ¿no? Ok, y se bifurca cada una para un pulmón. Aquí podemos ver esta imagen que se ve aquí negrita. Todo lo blanco que ustedes ven allí es el medio de contraste. Donde no se pintó de blanco es porque hay un trombo. Un trombo es un coágulo de sangre que obstruye el paso de la sangre que pudiera llevar a una baja de oxígeno en la sangre y el paciente morir. En esta reconstrucción multiplanar en el plano coronal con la técnica MIP, máxima intensidad de proyección, se visualiza aquí, fíjense este trombo aquí grandote, obstruyendo esas arterias. Bien. Angiotac, reconstrucción 3D, reformateo MPR en arterias pulmonares con trombo, reformateo MPR coronal de arterias pulmonares con trombo bilateral. Correcto. Aquí tenemos otros ejemplos de las imágenes. Fíjense cómo se visualiza este trombo que está aquí en la arteria pulmonar derecha, donde estoy parado exactamente en este momento. Aquí miren cómo se visualiza este trombo. Esto es un tromboembolismo pulmonar. Aquí donde se muestra la flechita señalando un trombo bilateral. Aquí lo vemos dos punticos negros. Trombo en ambos lados, en ambas arterias pulmonares. Y bueno, aquí tenemos en el plano axial. Se visualiza muy bien aquí, donde está encerrado en el círculo. Esto es una reconstrucción de la vía aérea. Muy bien, en la que fíjense que no, esto no es una reconstrucción vascular, sino más para que podamos ver la vía aérea. Y aquí donde muestran la flechita,
se demuestra claramente que hay trombos presentes. Entonces, es una de las aplicaciones más importantes de la tomografía de tórax, es para diagnosticar tromboembolismo pulmonar, y para eso se debe administrar medio de contraste y se deben hacer las adquisiciones de manera helicoidal, como realmente se hace todo, para poder entonces hacer las reconstrucciones tridimensionales del mismo.